Bienvenidos a un episodio más de Texans. Hoy traemos no uno, sino dos hormigueros de madera. Hoy venimos con bonus track. El primero de los hormigueros que les voy a mostrar es un hormiguero progresivo, que es una versión mejorada del que hice para mí. En videos anteriores les había comentado que siempre estoy mejorando, viendo los errores que he cometido. Todo esto ha sido un proceso de aprendizaje para mí que estoy compartiendo con ustedes, y de cierta manera estamos aprendiendo todos. De mis errores se benefician ustedes y de mis aciertos también. Entonces voy a traerles un hormiguero progresivo con algunas mejoras que he hecho sobre el modelo original. Es un hormiguero que voy a enviar para un amigo, alguien muy especial que me hizo un gran favor, y ahora quiero retribuirle con este hormiguero. Y el segundo, que también es para esta persona, es un hormiguero también con un concepto nuevo que me parece interesante. Vamos a disfrutar de este video, de los clips. Como siempre están abreviados para que puedan disfrutar de manera condensada de toda la información. Tenemos estos dos hormigueros y les iré contando el porqué de algunos cambios, algunas variaciones que he hecho. También veremos algunas ideas que están ahí en mi mente para con estos hormigueros y las especies que pudieran utilizarlos. Y vamos a darle paso. No sin antes agradecerles el tremendo apoyo que dieron al último video. Creo que les fascinó el de la receta. Ya estoy por ahí pensando, rebuscando, planeando otro par de ideas sobre alimentación. En fin, agradezco mucho el cariño que siempre me dan, y ahora los invito a ver estos clips y a disfrutarlos. Me cuentan cómo les parece y nos vemos al rato, que les tengo que comentar otro par de cositas. Bien, este primer hormiguero es una versión mejorada del hormiguero progresivo que yo hice para mí, como ya les conté, y básicamente le hice algunos ajusticos. Empezamos aquí. No les voy a mostrar cómo lo hice porque es igual que el proceso anterior y no quiero aburrirlos con más escenas de lo mismo. Si desean ver cómo hice este hormiguero o el primero que hice progresivo, pueden ver la lista de reproducción al final de este video titulada Curso de hormigueros en madera, y ahí está el hormiguero progresivo. Pero aquí les voy a contar las mejoras. Esta cámara quedó más grande, lo cual da una mejor comodidad y mejor acceso a la reina para colocarla al comienzo. Tiene su sistema de magnetos en esa cubierta inicial, y va a ir ampliándose por todo esto. Y aquí es la segunda mejora: el área de humedad está centrada, lo cual va a empezar a beneficiar casi a todo el hormiguero desde el comienzo. Y como siempre, su tapita con corcho, con sus imanes, sus magnetos, y esta tapita suelta de corcho para poder cubrir ahí, pero también estar observando sin necesidad de quitar todo lo demás. Ese básicamente es el objetivo de esta cubierta. Y me gusta en este que pude encontrar una pieza de madera que tenía los bordes bastante orgánicos, bastante vivos, por llamarlo de alguna manera, así lo llaman en inglés, live edge. Entonces eso me gustó, y adapté el acrílico, lo corté conforme al borde que daba la misma madera, para que todo tenga un estilo más orgánico, más natural y también más original. Esto no es simplemente una pieza cuadrada que yo corté, sino tiene un desarrollo más natural. Como les conté, entonces este hormiguero es realmente un hormiguero que me fascina. Creo que visualmente es hermoso, me encanta. Y pues básicamente los cambios fueron, como ya les mencioné, centrar la torre de humedad. En el mío, en el original, estaba aquí, ahora va a estar más centrado, un poco más cerca, y dejar un poco más espacio en la cámara principal. Esta cámara viene con un sistema magnético para colocar la reina, poder tapar si hay alguna emergencia o algo, se destapa, y una vez ella ha ido progresando, abrimos esta compuerta y conectamos a un área de forrajeo pequeñita, como lo he hecho con el mío, y luego las demás compuertas. Un hormiguero bastante hermoso con su tapita de corcho, como ya pudieron observar, y este es un sistema que me gusta mucho. Parece que es bastante funcional, y tan funcional que no puedo ni siquiera sacarlo. Ok, 5 minutos después, dice el meme.
Me encanta porque esta es una pequeña capa de corcho, de yeso odontológico, para evitar que el moho lo vaya a afectar. Y esta cámara de arena permite mantener ahí una humedad, para que haya un sistema de humedad constante, infinito de alguna forma, porque nunca se va a agotar, podemos estarlo recargando. En fin, y el siguiente hormiguero tiene un concepto un poquito en la búsqueda de lo natural. He observado que las cámaras en muchos árboles y ramas, en especies arborícolas, son bastante estrechas. No hay cámaras grandes y corredores, sino solo corredores, solo galerías alargadas. Entonces creo que pudiera ser una buena opción. Lamentablemente este hormiguero lo voy a mandar y no voy a poder ser yo el que haga el seguimiento, pero la persona que lo va a recibir estoy seguro que va a estar muy atento a contarnos a todos, o a contarme a mí. Yo los compartiré con ustedes, los avances que tenga en una colonia que piensa colocar allí, una colonia de Camponotus. Entonces vamos a ver los clips y por favor, disculpen, se me dañó el parlante. Voy a invitarlos por favor a que me dejen en el Instagram cualquier inquietud, cualquier pregunta. El Telegram también, me pueden escribir allí, o en el Facebook me pueden dejar sus inquietudes, o seguirme también ahí en Instagram, en Facebook, o hablarme por el Telegram. Aprecio mucho la comunicación con ustedes, agradezco mucho el apoyo que siempre me dan, me ayuda, me reconforta mucho en los momentos difíciles. Y pues nada, vamos a darle paso a los clips de este otro hormiguero. Un hormiguero nuevo que me recordó como una especie de, no sé, como un ojo, me acordé de una película que vi. En fin, vamos a ver y dejemos que sea el hormiguero mismo el que nos oriente, y ustedes le darán nombre a ese hormiguero, a ver qué se les ocurre. Un abrazo y disfruten de los clips. En muchas ocasiones ustedes saben, yo hago esculturas de madera. Muchas esculturas fueron inspiradas por las vetas mismas de la madera. Yo me dejaba, por decirlo así, llevar por la misma apariencia de la madera. Y eso me pasó cuando vi este pedazo de madera que había sido descartado por mí para un trabajo de carpintería porque tenía ese nudo, ese desperfecto. Lo primero que pensé fue en que ahí podría quedar un hormiguero bastante artístico. Procedí a hacer el corte, a cortar la pieza, y luego empecé a fresar. Y ubiqué en mi mente dónde iba a ser el área de humedad. Y fue una de las primeras cosas que hice. Con la ruteadora ruteé o tallé por detrás el espacio donde iba a haber la torre de agua o la torre de humedad, y la parte que iba a conectar con el hormiguero, o sea, donde la malla se iba a ver por el otro lado. Eso es lo que estoy haciendo allí. Luego la voy ampliando, la voy perfeccionando para que llegue a la medida más exacta de lo que quiero o de lo que estoy visualizando. Tengo que estarlo volteando constantemente para ver por el frente, porque esta es como el espaldar, como la parte de abajo del hormiguero. Y quiero asegurarme que no vaya a quedar demasiado grande, tampoco muy pequeña, sino que quede justo a la medida para que la malla quede bien empotrada y no vaya a haber posibilidad de que quede desajustado, de que se vea feo, o de que de pronto vaya a haber una fuga porque por un bordecito se puedan meter las hormigas. En fin, soy bastante picky, como dicen acá, o bastante meticuloso en mi trabajo. Por el otro lado, o sea, el lado de las galerías, esta es la forma que elegí para las galerías. Noten ustedes unos corredores estrechos, largos, constantes, pero todos concéntricos, ¿no? Con alrededor del nudo, del desperfecto. Y solo va a tener un área grande, que es el área donde va a ir el sistema de humedad. Eso era lo que estaba haciendo en los clips anteriores, tallando esto por detrás con la fresadora, y ahí va a estar el sistema de humedad. Una vez ya ruteado todo, ahora lo que tengo que hacer es empezar a pulir con el motor tool o con el Dremel, empezar a pulir los filos, los bordes, ir quitando
rebabas, ir quitando partes donde la fibra de la madera como que se daña, se afecta con la fresa. Entonces aquí lo vamos puliendo para que quede más estético, más bonito. No le va a pasar nada a las hormigas si hay una astilla, pero a mí me gusta que todo quede muy pulido. Empiezo a hacer eso. El Dremel yo no lo uso para devastar, para quitar mucho material, sino para pulir. Simplemente pulir, hacer detalles, es para lo que uso el Dremel. Y como les digo, es un hormiguero en el cual creo que va a ser interesante ver el comportamiento de ellas. Y cuando lo estaba haciendo, para los días en que estaba haciendo este hormiguero, estaba haciendo también el hormiguero para cefalotes, que fue mi primer hormiguero con incrustaciones de corcho. Entonces quise probar lo mismo en este hormiguero, colocarle algunas incrustaciones de corcho para que se vea, no solo se vea estético, sino creo que va a ser funcional, va a ser útil para las hormigas, especies arborícolas, tener espacios donde ellas puedan tallar más fácilmente y hagan básicamente lo que se les antoje. Entonces este hormiguero más adelante van a ver ustedes, no les voy a mostrar cómo lo hice, pero aquí ya están las incrustaciones. Las incrustaciones las hice tal como hice en el hormiguero para cefalotes, que también va a estar en la lista de reproducción al final de este video. Una lista de reproducción llamada Curso de Hormigueros en Madera. ¿Qué estoy haciendo aquí? Trazo por donde va a ir el acrílico. Y como no tengo cortadora láser, todo lo tengo que hacer a mano. Tengo que usar la caladora. Y obviamente primero hago unos agujeros para poder meter la sierra de la caladora por allí y poder sacar ese agujero del centro, el agujero que está copiando ese ojo que tiene en el centro. Es como el ojo de Agamotto, ¿no? A quien le gusta el cine y las películas de Marvel, bueno, sabrá de qué estoy hablando, el famoso ojo de Agamotto. En fin, lo cierto es que quise con la ruteadora sacarle esta parte para que se siga viendo como muy orgánico, muy artístico, en fin, locuras que me da a mí por hacer. Pero quería que también vieran que yo utilizo caladora para cortar el acrílico. Si tuviera cortadora láser sería mucho mejor, pero pues me defiendo con esto. Eso sí, uso una cegueta muy finita, de diente muy compacto, de dientes pequeños, para que el acrílico no se vaya a partir, a desportillar, lo llamábamos en Colombia, no sé cómo lo llaman en su país. Y lo mismo corto por fuera con esa misma sierra. Al ser de diente pequeño, no raya tanto, no maltrata tanto el acrílico, entonces queda casi como si fuera un corte de máquina, de láser. Queda bastante pulido, realmente no me molesta. Creo que ustedes pueden notar cómo se ve, cómo luce de bien estos acrílicos cortados así. Y repito, algo que ya les he contado en algunos videos, lo que uso es estas láminas de policarbonato. Es el que yo uso. El policarbonato parece que es bastante noble a la hora de ser cortado con sierra. Otros materiales se fracturan inmediatamente. Miren, aquí ya quedó el acrílico cortado y ahora van a ver cómo se presenta ahí. Con su agujero en el centro se ve bastante natural. Y aquí ya llegamos a la fase final, ya la popular tapita de corcho. Saben que me fascina el corcho, tanto por fuera como por dentro de los hormigueros. Y la parte que más me gusta, quitar la película protectora del policarbonato, es algo que me fascina. Previamente, como también he hecho en otros hormigueros, pueden ver en los videos que he subido, hago un sellado con aceite mineral. Utilizo aceite mineral, no sello el hormiguero por dentro, solo las superficies que van a estar contra el acrílico y las superficies exteriores. La parte de adentro considero que no es necesario sellarla. Además, me gusta el contraste entre la madera en estado natural, en estado bruto, y la parte sellada. Este es pues nuestro hormiguero
orgánico totalmente, con galerías alargadas. Y aquí está la entrada, el orificio para la manguera de silicona. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en este video. No olviden ver las listas de reproducción, curso de hormigueros en madera y crianza de especies arborícolas. Un abrazo para todos y feliz crianza de hormigas. ¡Chao!